por supuesto, un gran suceso en los próximos meses y años. Yo estuve solamente una vez en Honduras, pero hace muchísimo tiempo, no lo vas a poder creer, pero estuve en 1981. Yo tenía 20 años en ese momento y Honduras fue parte de un viaje individual que hice por todo Centroamérica. Recuerdas que fue la época, las primeras épocas del sandinismo, y además estaba en plena guerra civil vuestro vecino El Salvador. Así que fui para ver cómo estaban las cosas. El viaje abarcó desde Panamá hasta Belice, ¿no? País que en ese momento estaba en su proceso independentista, todavía era colonia británica. Pero bueno, el gran tema ahí era El Salvador, eran los escuadrones contra el farabundo Martí, digámoslo así, ¿no? Más, obviamente, el ejército regular de El Salvador, pero toda la zona se percibía como que fuesen piezas de un mismo dominó. Estaba todavía en ese momento en el mundo la teoría del dominó, que si un país de una zona caía en manos de, vamos a decir así, el comunismo, todos los demás caían. Alguna lógica tenía, quizás fue exagerado, pero bueno, tengo un gran recuerdo de Honduras. Lamentablemente no he vuelto. Sí estuve de vuelta en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, pero Honduras no, lo cual es una vergüenza. Te comento también que, bueno, una de las primeras imágenes de mi vida sobre Honduras fue la guerra del fútbol, 1969. No sé cuántas personas recordarán esto, pero fue bastante impresionante esa guerra de 3, 4 días motivada o desencadenada después de un partido entre vuestros seleccionados. Pero bueno, aprecio mucho toda la región y deseo que Honduras pueda solucionar sus problemas actuales y vaya para adelante, ¿no? Me parece que el futuro de toda América Latina es más positivo que negativo, por lo menos así lo veo yo. Bueno, tratemos, Carlos, ¿verdad? Mis disculpas. Buen día a todos los que nos miran en este podcast transmitido por YouTube y diferentes redes sociales en tu programa Tu Box, un programa nuevo en el cual nosotros estamos trayendo personas sumamente importantes para la vida de América Latina y del mundo, y que nos ayuden a comprender un poco lo que está pasando en nuestro país. Así que hoy estamos con un tremendo invitado, ¿verdad? Carlos Maslatón, ¿verdad? Economista argentino, escritor, experto en finanzas, abogado y también experto en criptomoneda. Una de las personas que en este momento es referente en el tema de la economía en Argentina, que todos sabemos lo que está pasando en este momento. Y bueno, para nosotros es un tremendo honor y placer tenerlo el día de hoy. Así que, Carlos, un saludo desde Honduras para ti en Argentina, y espero de que este día sea un día muy importante para nosotros en el podcast Tu Box. Y bueno, aquí estamos listos para poder trabajar contigo las diferentes opciones y alternativas que puedas ver para comunicar en nuestro país. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Rodolfo. A tu disposición para hablar de lo que les interese. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo miras, Carlos, el tema económico en América Latina en estos momentos, entendiendo de que existen pujas de ideologías políticas? Por primera vez, creo, el continente se está pintando de rojo. La economía china y rusa pues ya está empezando a introducirse más todavía en lo que es el área de América Latina, y nos gustaría ver cuál es tu percepción que tienes al respecto sobre estos temas que a Honduras le interesa de una manera particular, porque hasta hace un mes aproximadamente se rompió relaciones con Taiwán y se rompió relaciones con China, y para Honduras pues evidentemente este es un tema nuevo en el cual nos preocupa y nos gustaría escuchar personas con mucha experiencia como tú, en esta materia. Bueno, con respecto al tema del avance chino sobre los países del tercer mundo en general, la verdad no hay mucho que se pueda hacer. Esto es una cuestión de dos extremos. Uno se puede poner en ideologista absoluto y decir: yo no negocio con dictaduras, no quiero, usando términos antiguos, sufrir el imperialismo chino, entonces yo rompo relaciones con Pekín
y no acepto inversiones chinas, y no acepto transacciones en yuan, y no acepto crédito chino, que es la manera fácil de ir conquistando países, dar facilidades crediticias en su propia moneda, contra lo cual los países van adquiriendo bienes, servicios o recibiendo inversiones, se convierten en deudores, y después uno queda enganchado. Este es el destino de África. Ahora, China es un país, desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones internacionales, muy serio. Impone condiciones, gravosas o no, pero es un país serio. No rompe los acuerdos. Lamentablemente, el contrabalanceo de esto o el rol en este sentido antes era cumplido por los Estados Unidos, pero los Estados Unidos sistemáticamente se fueron alejando de la zona. Fueron teniendo cada vez menos compromiso, a veces involucrados en aventuras militares que terminaban mal, ¿no? Estoy hablando también sobre el Medio Oriente, pero es la misma mecánica. Es una mecánica que arranca por lo político, hablo de Estados Unidos, que por algún motivo en algún momento ven que hay algo que les desagrada, hay intervención militar directa, indirecta, como la de Ucrania, y después empiezan sanciones, se mezcla la economía con los derechos humanos, y al final los países terminan alejándose de esta presión. Acá no es un tema, la verdad, solamente ético, moral o de ideología política, es lo que resulta práctico. Yo personalmente creo que resulta bastante impráctico ponerse en una posición anti-Pekín, anti-Beijing, por lo menos desde el punto de vista comercial. Yo trataría de ser fuerte y no tener esa dependencia de las líneas crediticias, pero una vez que uno está involucrado en esos tipos de negocio, le va dando concesiones y concesiones y concesiones, muchas veces a través de contratos internacionales que son secretos, que forman parte de normas no públicas de los países, y ese es el avance de Pekín. Es un avance muy inteligente, pero donde la opción del otro lado es decir sí o no. Casi todo el mundo dice que sí por una necesidad pública. Ahora, si tú me preguntas cómo veo América Latina, es cierto que el continente se está tiñendo de rojo. Un rojo del siglo XX, ¿no? Perdón, un rojo del siglo XXI, no es un rojo del siglo XX. Es menos violento, cuida las formas de las elecciones democráticas, respeta ciertas libertades políticas, pero bueno, en algún momento se puede ir para el otro lado y adoptar métodos políticos totalitarios propios más bien del socialismo del siglo XX. Pero yo desde el punto de vista económico no estoy negativo con América Latina. Mira, yo creo básicamente que América Latina forma parte de lo que llaman los mercados emergentes. Los mercados emergentes tuvieron un enorme desarrollo desde finales de los 80 hasta principios de los 2000. Y después tuvimos unos 10, 15 años de ajuste, de consolidación a la baja. O sea, nuestros países subieron fuerte la economía en los 90, vamos a decirlo, y en los 2000 cayó la economía. Motivado muchas veces por crisis internacionales, o más duros, o digamos, el sufrimiento no es que fue más duro, fue más duradero que en otras partes del mundo. Pero yo creo que los mercados están saliendo, y yo no estoy viendo una perspectiva económica negativa en América Latina, a pesar de que puedas tener gobiernos que no son adictos o pertenecientes al campo de la libertad y la democracia. A pesar de eso, me parece que las perspectivas son bullish, son alcistas. Y esto es lo que estoy viendo para el resto de la década y también para la década siguiente. Con lo cual, tengo que pensar que la pobreza, la marginalidad y los problemas derivados de una mala economía se van a ir atenuando con el paso de los años. Por supuesto que esa es la tendencia de fondo. Es mucho mejor si gobiernan partidos o políticos de nuestra ideología pro mercado que si no lo hacen, ¿no? Pero no tengo la negatividad que habitualmente se lee por diferentes ámbitos. Y en el mundo en general, Rodolfo, mi visión tampoco es negativa. Mira, yo creo que entre el año 2007 y el año 2009 se produjo un crash financiero internacional de la magnitud de lo que fue, por ejemplo, la crisis del año 29, 30, 31 y 32 en los Estados Unidos y en el mundo. Y creo que después de semejante crisis, semejante ajuste, me refiero al 2007 al 2009, la economía, el mercado quedó muy limpio, quedó listo para el ascenso. Esto lo puedes ver fácilmente en los mercados de valores.
Y la caída que tuvimos hace 3 años con el inicio del coronavirus fue muy fuerte, fue muy rápida, pero se revirtió rápidamente. Y las caídas que tuvimos, por ejemplo, en un año como el 2022, también fueron revertidas. Todas estas señales que provienen muchas veces de los mercados de valores, yo le presto mucha atención a los mercados de valores y a los mercados de commodities, a los mercados de mercaderías, a mí me están dando que nuestro continente o América Central y América del Sur elementos de las finanzas y que ya estamos en Argentina en un proceso ascendente otra vez. Generalmente cuando uno tiene una caída tan grande como la que tuvo Argentina, especialmente del 2017 al 2021, la opinión pública, los analistas, los economistas, los inversores inclusive se mantienen con ese modo negativo. Pero bueno, solamente los que pueden ver más allá del cortísimo plazo están diciendo, no, esta es una oportunidad de compra, es una oportunidad de inversión y los próximos años son buenos. Yo creo que estamos viendo el inicio de una salida al alza de Argentina, que es con inflación. Seguramente lo que te llega es la inflación. La inflación de Argentina es, te lo voy a decir, el número 130% anual. Pero a su vez los precios en Argentina, medidos en moneda real, en dólares, son bajísimos. Con lo cual lo que está sucediendo es que los precios están subiendo y el dólar contra el peso argentino está subiendo menos que los precios. De forma tal que esto en el tiempo va a hacer que los precios reales en Argentina suban y esta subida es razonable, no es una equivocación que esto esté subiendo de esta manera. Y están todos augurando catástrofes del estilo hiperinflación. Nosotros tuvimos una hiperinflación, fue del 89 al 90, 1989 a 1990. Yo creo que no se va a repetir y tampoco veremos crash financieros del estilo como Estados Unidos 2007-2009, que en Argentina lo vimos en el 2001-2002. De forma tal, desde acá, desde el cono sur de América, y a pesar del mapa teñido de partidos de izquierda, yo no estoy con una visión negativa. Tampoco estoy con una visión negativa para Brasil. Lula da Silva, sí, obviamente que es un socialista, pero es un hombre de la política, es un hombre de la realpolitik. Lo puedes ver en materia internacional, como él se maneja, con una independencia tremenda. Él puede pilotear entre Estados Unidos, Rusia y China sin ningún problema, ni hablar de los BRICS, ¿no? Y lo mismo yo te diría de México. México es un país claramente en ascenso, a pesar del signo político del partido que gobierna desde hace unos años. Así que bueno, esta es mi introducción inicial. Tenemos problemas, no estamos bien, pero vamos a estar muchísimo mejor. ¿Y cómo mira la propuesta, por ejemplo, de Milei de dolarizar la economía argentina, ya que están llegando, que tengo entendido, a 500 por dólar? Mira, yo te cuento, los países que han dolarizado, vamos a decir, Panamá, Ecuador, El Salvador, que bueno, ahora se bitcoinizó. Yo estuve muy cerca de todos estos procesos, no el panameño que lleva más de un siglo, pero sí del ecuatoriano y del salvadoreño. Hay algo que generalmente no se tiene en cuenta cuando se habla de dolarizar. También lo conozco muy bien al candidato Javier Milei. Pero cuando uno habla de dolarizar, en realidad, no quiere decir que la gente use dólares, quiere decir que hay una operación financiera muy concreta donde el Estado, el gobierno, toma toda la moneda local en circulación y la da de baja, la desmonetiza. Y contra eso tiene que aportar dólares. O sea, eso cuesta, básicamente, reemplazar eso son 15.000 millones de dólares. Pero esos 15.000 millones de dólares hay que crearlos, hay que fabricarlos, tiene que aportar el Estado. En el caso argentino no los tiene. Pero vamos a suponer que, como dice él, yo los voy a conseguir en préstamo. Bueno, estás iniciando un reemplazo de tu moneda local endeudándote en el exterior. Pensemos si esto es conveniente o no. Pero además, como tú sabes, Rodolfo, está todo lo que son los depósitos bancarios, que como en cualquier país los tienes en tu moneda local y los tienes a la vista, o sea, en cuenta corriente, los tienes a plazo, los tienes en caja de ahorro.
ese dinero es muchísimo más que el circulante monetario. Son 6, 7 veces más. Eso también hay que reemplazarlo. Porque en realidad cuando tú dolarizas lo que haces es dar de baja al Banco Central. El Banco Central no cumple más una función monetaria. ¿Y qué pasa con los depósitos que pasan a ser una moneda extranjera? Si no se reemplazan, en este caso por dólares contantes y sonantes, quedan meramente figurativos. Acá usamos una palabra que es argendólares. Sí, son dólares, figuran dólares en la cuenta, pero son dólares argentinos. Esos dólares son redimibles por esos argendólares, son redimibles por dólares y un poco, tanto como los bancos tengan de reserva, pero el resto no. Con lo cual, hacer este reemplazo sin un depósito efectivo de, yo te digo, en total 120.000 millones de dólares, no se puede hacer y el sistema quedaría endeble. Yo creo que esta propuesta de Javier Milei, en los términos que él la transmitió, no va a ser realizable de manera efectiva. Creo que es una consigna de campaña, creo que él conoce esto que yo te estoy comentando, porque lo he hablado con él muchísimas veces, pero ahora es como que salió con esto, bueno, aprovechando la indignación de la opinión pública con la altísima inflación, pero creo que no lo va a poder hacer. Creo que puede salir presidente, puede ganar, creo que va a tomar un montón de medidas adecuadas, y yo que estoy muy, pero muy optimista con Argentina, imagínate, un poquito de economía de mercado, nomás, combinado con un país que a pesar de los errores que cometió, sigue siendo un país que tiene riqueza, enorme riqueza, Argentina. Es potencial la riqueza, hay que explotarla. Lo que es una vergüenza el país que tenga, no sé, 25, 30 o 40 puntos de pobreza. Eso es una cosa que es inadmisible. Cuando yo viajé a Centroamérica, que es el primer viaje que hice, 1981, yo venía de Argentina, era país rico en ese momento. Entonces uno veía América Central y decía, bueno, la verdad que ojalá que esto se supere en algún momento. Hoy te vas de Argentina y viajas de Panamá hasta Guatemala y la verdad que Argentina está peor en indicadores sociales, ¿no? No riqueza potencial. Y por otro lado es algo que no se divisa porque el dinero está escondido, pero hay millones de personas, y no es una exageración, que son muy ricos en Argentina, que tienen el dinero escondido en otras partes del mundo, en el colchón. Cuando venga alguien, por ejemplo Milei, que dé libertad para inversión y que no pregunte demasiado sobre el origen de los fondos, porque las políticas antilavado de dinero no pueden ser extremas, pueden ser respecto de determinadas actividades, pero el resultante de una elusión tributaria que es producto del socialismo del Estado, bueno, tiene para mí cierta legitimidad y ese dinero sí hay que incorporarlo al mercado. Lo que te digo, la sumatoria de estos elementos me da una Argentina donde va a haber menos dificultades que ahora, donde ahora se está como exagerando el problema, pero las perspectivas son verdaderamente altas. Siempre es mejor tener un buen gobierno que un mal gobierno, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, en casi todo lo que mencionas, porque al final se trata de que los países funcionen y le respondan a sus pueblos. Y creo que América Latina, todos los gobernantes, ya sea de izquierda o de derecha, han quedado en deuda muy grande con la población. Y de repente eso ha creado de que haya habido un voto castigo prácticamente en toda la región de parte de la población hacia la derecha, el cual haya hecho de que muchos países se han ido a la izquierda, pero también la izquierda creo que está cometiendo los mismos errores de la derecha, con el tema de corrupción, etcétera, etcétera. Y pues al final los pueblos son los que sufren las consecuencias de las decisiones de los gobiernos. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en prácticamente todos los temas que has mencionado, pero me gustaría saber también qué piensas sobre el tema de las criptomonedas como un mercado emergente y una opción y una oportunidad para las personas que en realidad no la tienen. ¿Cómo viera ese mercado influyendo también en lo que es la economía global? Bueno, mira, yo no me gusta el término generalizado de criptomonedas porque hay 13.000 criptomonedas y la mayoría han fracasado, o sea, salieron, circularon, tuvieron un ascenso fugaz en un momento de euforia financiera y se han destruido.
Y yo prefiero hablar de Bitcoin y quizás de Ethereum, pero vamos a hablar de Bitcoin. Bitcoin es el invento financiero más importante y más maravilloso de la historia de las finanzas. Es un sistema monetario primario donde no hay creación secundaria de dinero, o sea, no hay multiplicación bancaria del dinero. Tiene un programa de emisión de un total de 21 millones de Bitcoin, ya vamos por 19.250.000, son los creados. Lo que falta de este nivel actual, 19 millones hasta 21 millones, se van a imprimir, entre comillas, de aquí hasta el año 2140. El Bitcoin ha tenido distintos procesos en materia de precio contra el dólar, ascendentes y descendentes, pero todos esos procesos ascendentes y descendentes, cada uno de los descensos fue una corrección de la subida anterior, para después ir a nuevos máximos. Vale la pena recordar que esto comenzó cuando empezamos a transar bitcoins en el año 2011, valía 1 centavo, 2 centavos, después llegó a $2, ya parecía muchísimo, $2 un bitcoin, pero después subimos hasta 1100, de 1100 caímos hasta 150, de 150 fuimos a 19.600, de 19.600 fuimos a 3.100, de 3.100 fuimos a 69.000. El 10 de noviembre del año 2021 tocó 69.000. El día, mira, no solamente el día, sino en un momento que yo estaba en El Salvador, en un congreso sobre bitcoins que había convocado el presidente Bukele. Y yo mismo estaba hablando en el escenario y ahí tocó 69.000 y ahí comenzó, por algo pasó eso, ¿no? Justo cuando hay un congreso eufórico y muy positivo sobre el Bitcoin, toca el máximo, porque así funcionan los mercados. Y después caímos hasta 15.500, pero ahora estamos operando en 29.000. Está muy bien, yo creo que está perfecto. Ahora, esto es una moneda de circulación de wallet a wallet, que además se puede tradear contra diversas monedas en diferentes exchanges. Es una moneda que superó restricciones creadas por el propio sistema bancario internacional. Los bancos nunca les gustó eso porque es algo que está fuera de su control. A los gobiernos tampoco, han tomado muchas medidas en contra, pero el Bitcoin hoy vale $29.000 y yo puedo comprar y vender Bitcoins a $29.000, ¿no? Y yo creo que es eso, yo creo que es una moneda privada y que tiene que quedar así privada. O sea, es muy interesante lo que ha hecho el presidente Bukele. Es una jugada que a él le puede resultar. Cuando estuve la última vez en El Salvador, hay un wallet oficial, entonces uno está en un restaurante, en un comercio, dice pago con bitcoins, a través de, ni siquiera va por blockchain eso va por una cosa llamada Lightning Network, que es como que uno fondea bitcoins o una fracción de bitcoins en un wallet, automáticamente en una fracción de segundo hace el pago. Esto funciona bien ahí. Ahora, el hecho de que sea medio de pago, yo me pregunto si tiene que ser llevado a una situación donde el Estado directamente se involucra. O sea, una cosa es el Estado que permita transacciones en bitcoins o en otra cripto, lo cual me parece perfecto. Y otra cosa distinta es que el Estado, la tesorería del Estado, tenga o sus cuentas o sus inversiones en bitcoins. Se puede hacer, evidentemente Bukele lo ha hecho. Y yo no sé si lo haría para Argentina eso. No estoy seguro que tenga que ser así. Bueno, ¿por qué es esto? Porque el Bitcoin se puede valorizar, pero también se puede desvalorizar. Si yo soy tesorero de la Argentina, o soy ministro de las Finanzas, y tomo de las reservas del Estado, de simplemente el presupuesto, 200, 300 o 1.000 millones de dólares para comprar Bitcoins, si el Bitcoin vale 200.000 me van a aplaudir, pero si cae transitoriamente a 20.000 voy a ser insultado y probablemente expulsado del cargo. Bukele lo puede hacer porque, bueno, lo podemos calificar a él, ¿no? No es el campeón de la democracia. Es un presidente que es duro, es durísimo, con todas las ventajas y todas las desventajas que eso tiene. Él ha conseguido reelegirse varias veces en contra de las propias normas del Estado. Sé que la gente está feliz en El Salvador y, bueno, si no estaba muy feliz en un momento por la economía, bueno, tomó medidas de seguridad en las cuales tú eres experto y me dirás ahora si algo así se puede repetir en nuestro continente. De ya te digo que en Argentina lo que hizo con la seguridad él
No se puede hacer, nadie tendría el poder para tomar esas medidas carcelarias. Pero bueno, en El Salvador, digamos que funcionó. Yo no haría extensivo esto a un país de la magnitud de Argentina porque no se puede hacer técnicamente. Bitcoinizar el país. Sí, que la gente tenga bitcoins y que trance bitcoin. De hecho, acá es una cosa muy común. Yo creo que tenemos 1,5 millones de personas más bien jóvenes que están con esto casi desde el comienzo y que han ganado muchísimo dinero con Bitcoin en general y con cripto. Además, se han desarrollado proyectos cripto acá. Uno fue Xapo, que es una empresa que ahora está en varios sitios, con sede ahora en Gibraltar, pero nació acá en Buenos Aires. Yo dirigí la parte financiera desde el 2014 hasta el año 2020. Así tenemos un montón de emprendimientos, pero la verdad te digo, ahora ya saliendo de mis intereses y mis gustos, y yo me coloco hipotéticamente el administrador del Estado, yo no lo haría. No lo haría. Sí permitiría y aplaudiría que la gente trance en Bitcoin y que pague en Bitcoin, pero no sé si las cuentas públicas las puedo hacer en esta moneda, por todos los riesgos que tiene, transitorios por lo menos. Correcto, en Honduras no se puede todavía, pero si miramos, por ejemplo, plataformas famosas como Twitter, Twitter dentro de poco va a ser prácticamente un sistema de pago. De hecho, ya aceptan Ethereum. Usted entra al tema de activar propinas, que le llaman ellos, y uno pone la dirección de Ethereum inmediatamente del wallet que le proporciona Twitter y uno ya puede hacer pagos directamente con Twitter. Claro, pero eso es todo lo que estamos describiendo es en materia de pagos, lo cual está fantástico, es parte de la libertad. Pero tú harías el presupuesto del Estado en bitcoins. No. Este es el tema. Esa es la pregunta central. Correcto. No, yo entiendo lo que quiere decir. Una cosa es usar, por ejemplo, el dólar como una moneda de curso y de comercio en Honduras. Y nuestra moneda local, ¿verdad?, con los temas bancarios que conocemos. El tema del Bitcoin solamente para el comercio. Eso. Cuéntame, ahora yo te hago una pregunta. ¿El sistema de represión del delito de El Salvador es extrapolable a Honduras? ¿Se puede hacer algo así? Bueno, la ventaja que El Salvador tiene en materia de seguridad es que el territorio es más pequeño y la cobertura de ellos, pues evidentemente es mayor, porque el presupuesto de El Salvador con el de Honduras es muy parecido. Entonces, si ellos tienen un presupuesto para contratar 20,000 policías o soldados, el territorio de ellos es mucho más pequeño que el nuestro. Entonces, ellos sí pueden tener una cobertura mayor con el tema de efectivos. Y nosotros somos un poquito más grandes, lo cual nos deja prácticamente un territorio más descubierto. Entonces, la dificultad nuestra para combatir el delito es diferente de la de El Salvador. Creo que es difícil lograr lo que el presidente Bukele ha logrado en tema de seguridad, empezando por el tema del territorio y presupuesto. Claro. Entonces, tiene más capacidad de cubrir su territorio y de dar mayor respuesta a la población. En segundo lugar, nosotros tenemos un puente muy grande para el tema de la droga, que es Estados Unidos. Nosotros antes éramos un país de paso de droga, pero nos convertimos, por la cantidad de droga que ha aumentado, nos convertimos en un país bodega del tema de las drogas. Y no solamente bodegas, sino que ya empiezan también a tener laboratorios del tema de droga. Entonces, esas operaciones se han vuelto muy riesgosas, muy riesgosas, y esto eleva el costo de las operaciones de ellos. Por lo tanto, hace de que lo distribuyan a las maras, a los grupos más desprotegidos, para que sean sus distribuidores, y empiezan a hablar de lo que es micromenudeo. Este micromenudeo ayuda para que exista un macro contrabando. Entonces, al final, los grupos, las maras, tienen bastantes recursos, antes mucho más de lo que tenían antes, y nos obliga a buscar políticas de Estado en el cual
tengamos que responderle a la población, porque al final Bukele, siento yo, de lo que él está haciendo su trabajo. Él está cumpliendo su trabajo. El tema es la forma como lo está haciendo. Que hay mucha gente que está privada de libertad y no se le respetan los derechos humanos. Entonces ahí es donde chocamos de repente ideas, pero creo que el tema de la realización de la sociedad de privada de libertad tiene que ser fundamental, porque no solamente es de arrestarlos y meterlos y confinarlos, sino que también creo que el tema de la rehabilitación de ellos para su reinserción a la sociedad es la clave de lo que es disminuir el tema de las maras y obviamente creando oportunidades de trabajo en el país, que en este país prácticamente no existe. Se gradúan un número de estudiantes y prácticamente el 80% o el 75% no consigue trabajo. Y esto crea una frustración en el joven desde muy temprano y creo que esto se debe también a que nuestros países cada día más las condiciones de empleo y de trabajo son menores y las que existen no son tan agradables. Y esto crea una desmotivación en lo que es prácticamente toda la fuerza laboral del país. Que debemos de crear las condiciones necesarias de seguridad para que la gente se sienta segura. Tenemos bastantes problemas con el tema de drogas, pero al final nosotros estamos conscientes de que vamos a salir adelante. Estamos trabajando en políticas establecidas para el tema de juventud, para crear espacios de inversión, espacios de oportunidades. El tema de generar sus propios ingresos es uno de los pilares nuestros. Creemos también de que algo que le ha hecho mucho daño a nuestro país es que los partidos políticos se rodearon de muchos empresarios y se mezcló la clase política con la clase empresarial. Y creo que esto trajo a un desenfreno que nos tiene complicados económicamente, con mucho acto de corrupción, y creemos más bien de que nuestro concepto nuevo de hacer política, te cuento, Carlos, es teniendo gente que no tenga los intereses en la parte privada, sino que sus intereses sean solamente en la parte gubernamental, para evitar de que exista corrupción y que existan contratos leoninos que vienen a golpear directamente al ciudadano al final. Entonces creo que nosotros somos agentes. ¿Ah? No, digo que es una gran discusión teórica, histórica, cómo se financia la política, ¿no? Sí, Si la política se financia claro. con fondos públicos, la gente más bien liberal de ideología dice, no, no se puede usar el aporte del contribuyente para financiar la política. Bueno, ok, perfecto. Entonces se maneja con aportes privados. ¿Es lícito que el político se convierta en un lobista de un interés privado? Y ahí está el problema. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Yo la verdad te digo, 50 años pensando en esto, no lo sé. Las dos cosas, ninguna de las dos cosas es perfecta. Por momentos me inclino a decir, bueno, que esto que se maneje con fondos públicos bien auditados, pero después es insuficiente, empiezan los negocios y empiezan aportes clandestinos. No es fácil, ¿eh? La verdad que no es fácil. Además, aún cuando uno sea una persona honesta, desde el punto de vista de la ideología de un Estado pequeño, competitivo, moderno, no corrupto, es una gran discusión. ¿Es correcto que una empresa me aporte dinero para la campaña en grandes cantidades? ¿No quedo condicionado con eso? ¿O no me va dando el dinero en función de que yo le cumpla con determinados requisitos que me vaya imponiendo el poder económico? Es correcto. Entonces creo que estamos buscando el equilibrio en esa materia de buscar personas, por ejemplo, en nuestro proyecto, personas que son por decir, de base, personas que son trabajadoras y que conocen en realidad las necesidades del pueblo hondureño. Pero creo yo que el daño más grande que le han hecho en Honduras a la política es mezclar la empresa privada con la parte política. Y nosotros estamos conscientes de que estamos trabajando para poder hacer un cambio en nuestro país. Yo creo que, vaya, para el caso me decían un periodista la pasada, ¿y por qué no le llama presidenta a la presidenta Xiomara? Okay, yo le digo presidenta, digámosle presidenta a la presidenta Xiomara, no tengo ningún problema, pero también ese puesto se gana, ese nombre se debe de ganar porque
en América Latina y en Europa, he visto cómo han pisoteado el nombre del presidente por todos lados. Y yo conozco y he conocido alrededor de unos 40, 50 presidentes de mi vida, y yo creo que hoy por hoy me daría vergüenza llamarlo presidente, porque me sentiría que lo estoy insultando, porque se ha manchado tanto ese nombre que realmente hay que hacer cambios sustanciales directos también hasta en eso, porque siento que las personas han perdido el piso y que están levitando, muchos de ellos, y que en realidad se han olvidado de quién los llevó ahí, que es los pueblos de cada país. Y creo que la justicia debe prevalecer. Estoy claro que el tema económico es fundamental para mantener una economía fuerte, saludable, Sí, sí, sí. ¿verdad? Perfecto. Pero también el tema político es sumamente importante. Está bien. Rodolfo, y en las jóvenes generaciones, digamos personas de 18 a 30 años, ¿cómo está el interés por la política en Honduras? ¿Hay interés? ¿Ingresan nuevos militantes a los partidos políticos a colaborar con candidatos? ¿O esto es algo más bien que hay menos interés? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo está? Eso generalmente ha sido cambiante en los países. A veces hay mucho entusiasmo, a veces hay cero entusiasmo. ¿Cómo medirías el entusiasmo por la política ahora en la juventud de Honduras? Creo que está disminuyendo fuertemente porque el desencanto es demasiado grande. Claro. No existen oportunidades. La gente humilde no tiene oportunidades. La gente de recursos pues tiene oportunidades y lo busca en otro país. Y Honduras cada vez tiene menos oportunidades y menos talentos. Existe una migración muy grande hacia México, Estados Unidos, creciente, y ahora somos un país de paso de la migración a América del Sur, porque en América del Sur hay una migración enorme, ¿verdad? Como la hemos visto en Chile, la hemos visto en Bolivia, la hemos visto en Perú. Claro. La Perú cerró frontera, creo ayer o anteayer, para empezar a sacar la gente indocumentada. Los Estados Unidos está lleno de gente indocumentada, ya miramos políticas muy agresivas, el tema de lo que es el tema migratorio. Entonces, sí creo que nosotros tenemos que buscar un camino diferente como gobierno. Tenemos que darle oportunidad a la gente que la necesita y no la gente que la anda buscando. Porque la gente que anda buscando esa oportunidad generalmente es para ir a hacer algún negocio con algunos nuevos empresarios. Y yo creo que eso no debería ser la conducta de un político. El político debe dedicarse a hacer política y el empresario ser empresario. Y creo que eso es muy importante en lo que es ideología de izquierda, derecha o centro, para buscar una justicia real en nuestros conciudadanos. Perfecto, buenísimo, bueno, muy interesante realmente. Sí, estamos nosotros con un concepto muy diferente, Carlos, porque ya Honduras es un país que ha sufrido mucho. Tenemos uno de los países más altos en lo que es el golpe del calentamiento global. Aquí llueve fuertísimo, hay inundaciones grandísimas, y al final son pocos los países que nos tienden la mano. Y no es que seamos un país que estamos pidiendo auxilio, ¿no? Sencillamente. Está bien, pero el clima, una pregunta, Rodolfo, ¿el clima cambió en los últimos 30 años en Honduras? ¿O es igual siempre? ¿Ha cambiado? No, ¿Cómo es? sí ha cambiado. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, desde COVID para acá, yo en lo particular, yo he sentido de que el clima se ha mantenido más en invierno que en verano, en nuestro país y en nuestra zona. Entonces, pues aquí era bien marcado, no como Sudamérica. Yo viví en Chile 2 años, tuve la oportunidad en Santiago. Y es decir, a las 5:56 de la tarde, el día jueves, empieza el otoño, a las 5:56 empezaban a caer las hojas del otoño. O sea, eran exactas las temporadas. Aquí tenemos verano e invierno, es lo que hay prácticamente. Y el verano empezaba, todavía deberíamos estar en verano, pero ya estamos con lluvias. Entonces, sí ha cambiado un poco lo que es el clima, por lo menos acá en Honduras sí ha cambiado. Y nos ha golpeado muchas inundaciones. Tenemos que a 2, 3 huracanes por temporada que nos pegan fuerte y ha venido golpeando la economía también.
también del país, y esto ha creado más pobreza. La pobreza en Honduras anda entre 76 y 78%, es altísima, y es un reto grandísimo que tenemos para crear igualdad y oportunidades. Y no pensar en destruir la empresa privada. La empresa privada creo que es un elemento muy importante del pueblo de desarrollo. Pero nada más que la empresa privada debe dedicarse a ser empresario, punto. Y yo estoy seguro de que si hay un empresario que quiere ser político, pues ya lo hemos visto en otros países del mundo, pero tiene que hacer a un lado sus intereses personales y prevalecer los de la población hondureña. Porque al final yo te cuento de que este país, cada día la gente se decepciona un poco más, y creo que la juventud, como te preguntabas al comienzo, ha jugado un papel fundamental en elegir este nuevo gobierno, y prácticamente ya van a 2 años y es más de lo mismo. Y nosotros no podemos permitir que la gente siga decepcionada, huyendo del país porque no tiene oportunidades y buscando otra oportunidad donde definitivamente no la va a encontrar, y si la va a encontrar se le hace muy difícil, como es el sueño americano, que cada día es mucho más difícil. Y tomando en cuenta el montón de políticas que están tomando el tema anti-migrante en los Estados Unidos por todo lo que está pasando. Así que yo creo que nosotros tenemos, Carlos, una oportunidad brillante por el frente. Tenemos un país que económicamente todavía tenemos 18.000 millones de capacidad de endeudamiento de deuda, de dólares, y pensar de que esa cantidad de dinero de capacidad de endeudamiento que tenemos se va a utilizar en una mala inversión y no unas inversiones para desarrollar el país, son cosas que nos preocupan. Así que creo que también es importante pensar en el Congreso Nacional, en las personas que van a estar representadas en el Congreso. Tienen que ser personas comprometidas con el país, con la sociedad, con los grupos, con los sectores, con los gremios, pero utilizando políticas públicas iguales para todos. Excelente. ¿Cuándo son las próximas elecciones presidenciales? ¿Qué fecha hay establecida? Bueno, están para el último domingo del mes de noviembre del próximo año. O sea que ahí estamos a tiempo bastante. Estamos ¿Pero de qué trabajando. año? ¿De qué año? Perdón, ¿de qué año? Del 2024. Son las internas. Perfecto. Las primarias. ¿Contra quién compites? Cuéntame contra quién competirías. Bueno, ahorita serían las elecciones internas de mi partido. Está Jorge Zelaya, está Nasri Fura, está el doctor Carlos Flores, don Mario Facusé, estoy yo, entre otros el doctor Morel, una persona que también ha estado integrándose. Así que en este momento somos las personas que estamos trabajando en buscar lo que es la precandidatura de nuestro partido, y yo estoy seguro que hasta este momento yo puedo decir que soy más joven de la contienda, y joven con más experiencia también. Buenísimo. Entonces ahí estamos. Ahí estamos. Voy para y nos juntamos a conversar, ¿no? Es lo que te iba a decir. Ya que has estado en toda Centroamérica y es una vergüenza, la verdad que tengo que ir urgente para Honduras, porque grandísimo recuerdo. Si por casualidad vienes a Buenos Aires, me hablas, por supuesto. Perfecto, claro que sí. Claro que te llamaré. Me acuerdo que estuve también en ese viaje, estuve en San Pedro Sula. San Pedro Sula, bueno, San Pedro que ha sido bastante. Sí. Un polo de desarrollo y empleo muy grande. Es muy grande. Bueno, me alegro muchísimo. No tengo duda que con los indicadores que me estás diciendo y las perspectivas deben ser buenísimas para Honduras, con un poquito de esfuerzo del Estado, poniendo condiciones para inversión, para trabajar. El país tiene que salir adelante y estos índices de pobreza reducirse por lo menos a la mitad en los próximos 20 años, ¿no? Así es, esa es la meta. Ahí eso es lo que vamos a buscar y lograr. Y una consulta que hay que hacérsela a todo argentino ahora. ¿Qué se siente haber ganado el Mundial? Bueno, te cuento, Rodolfo. Sabes que yo estuve en Qatar. No solamente que estuve, sino que vi 42 partidos del Mundial. Por supuesto, todos los de Argentina los vi, ¿no?
Es una cosa completamente fabulosa, una de las grandes emociones a pesar de que ya ganamos antes dos mundiales, no sé por qué tuvo algo muy especial, así que estamos felices. Fue mágico. Buenísimo. Y los felicito, un mundial. Cómo no, muchísimas gracias, sumamente apreciado. Así que bueno, estamos en línea, Después nos conectamos de manera directa por un WhatsApp y coordinamos alguna reunión presencial próxima, ¿está bien? Perfecto, Carlos, ¿verdad? Y para mí es un gusto haberte tenido en mi podcast, Tu Box, que es para todos los que quieran aprender nuevas oportunidades y ver personas de interés nacional e internacional. Así que están invitados siempre a ver nuestro podcast Tu Box. Muchas gracias. Rodolfo, todo lo mejor para tu carrera y viva Honduras. Nos vemos. Mucha suerte. Igualmente, gusto. Hasta luego, un placer. Gracias. Bye, Carlos.